Buenos días, Dios les bendiga. Hoy nuevamente en Amanecer con Dios. Hoy terminamos nuestra serie Los 12 Apóstoles. Y terminamos con un hombre que genera muchas polémicas, muchos estudios, y es Judas Iscariote. Judas Iscariote fue el traidor. Fue el hijo de Simón, el que vivió con Queriot de Judá. Traicionó a Jesús por ¿cuántas piezas de plata? Por 30. Y luego dice la palabra que se ahorcó. Aunque realmente quiero aclarar que según las versiones de cada uno de los evangelistas, probablemente intentó ahorcarse, pero la cuerda o la rama se rompió y dice que él se reventó y que sus vísceras pues salieron de él, ¿sí? Entonces digamos que esa es una posición que cuando yo contrasto los evangelios puedo hallar esa conclusión. Recuerde, dice que se ahorcó, pero parece ser que la rama o la cuerda se rompió y dice que cayó al vacío y se reventó y que sus vísceras rodaron por allí. Judas, el hombre que llegó a ser el traidor, caminó con Jesús durante mucho tiempo. Él vio los milagros. Además que pues podríamos decir nosotros que es un enigma dentro del Nuevo Testamento, porque es muy pero muy fuerte ver cómo alguien que estuvo tan cerca de Jesús, que vio tantos milagros, que oyó tantas enseñanzas del maestro, pudo entregarlo en manos del enemigo. ¿A cuántos de los cristianos hoy podríamos contarle esta misma historia? Andaron junto a él, caminaron junto a él, escucharon la palabra y no solamente la escucharon, también la predicaron. Y hoy están apartados, están alejados y peor que eso, están de pronto hablando mal del evangelio y del Cristo de ese evangelio. Tal vez Jesús nunca les hizo nada, pero sí hubo hombres que eran de Dios y que probablemente hirieron sus corazones. Oramos por ellos y por ellas para que Dios sane sus vidas. Su nombre aparece en la lista de los 12 apóstoles y se dice que Judas vino de Judá, cerca de Jericó. Él era un judío como el resto de los discípulos y digamos que era el tesorero del grupo y estaba entre los que lideraban las conversaciones que habían entre ellos. Se dice que Judas era un judío nacionalista, además violento, que siguió a Jesús con la esperanza de que a través de él, ¿sí? Digamos, todos esos ideales nacionalistas pudieran ser realizados. Digamos que nadie puede negar que Judas fue un hombre codicioso y a veces usó esa posición de tesorero del grupo para tomar dinero que pues no era de él, que era de todos, que era del tesoro común. No hay ninguna, o no, más bien no hay una razón cierta de por qué Judas traicionó a Jesús, pero no fue su traición lo que colocó a Jesús en la cruz, sino nuestros pecados, y eso tenemos que entenderlo. Había uno que tenía que ser usado de esa manera para que finalmente se cumpliera lo que Dios había establecido en las profecías, en Isaías, en Ezequiel, bueno, etcétera, ¿sí? Y uno de ellos tenía que entregarlo. Jesús supo desde el principio de que él era el que lo iba a traicionar. Si usted mira la palabra, pues digamos que allí lo puede usted notar. La Biblia no entra en detalles en cuanto a los motivos de su proceder corrupto, porque pues uno no puede entender que alguien que está tan cerca de Jesús y escucha sus predicaciones, pues le esté robando, ¿no? Pero hay un incidente muy curioso en la Biblia que sucede allí cuando en Betania, ahí en la casa de Simón el leproso, María, la hermana de Lázaro, unge los pies de Jesús con un perfume valorado más o menos en unos 300 denarios, el salario de un año de un trabajador. Y Judas pues levantó su voz y protestó, ¿no? Dijo, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo van a...? Eso se pudo haber vendido y haberlo dado a los pobres. Y es allí donde Jesús de alguna manera lo echa al agua, ¿no? Y le hace ver que porque tiene obsesión por el dinero, y le hace ver la enseñanza clara de que, bueno, ella está haciendo lo que corresponde, ¿sí? A los pobres siempre los vamos a tener, pero a él no. Entonces ella estaba haciendo exactamente lo correcto. Entonces digamos que aquí hay algo muy interesante. Pero también algo interesante de notar es que el precio ofrecido a Judas por la cabeza de Jesús fue 30 piezas de plata, que realmente era muy poco, pero eso tenía que ver con hacerle ver a Judas
que su maestro era de poca estima, era de poco valor, ¿no? Porque realmente eso era poco. Era menos que lo que podían pagarse por un esclavo. Entonces digamos que eso lo hace muy particular, hacerle ver a Judas, cuando dejó que el diablo entrara en su corazón, de que su maestro no valía ni siquiera lo que él pensaba. Y es probable que ese sea el engaño de Satanás hoy por hoy, hacernos ver que el Evangelio, que el Dios del Evangelio, que el Jesús del Evangelio no tienen valor. Y probablemente por eso lo desechamos. Dios nos guarde. Aquí hubo uno que lo traicionó. Aquí hubo uno que no se arrepintió, que tuvo remordimiento, pero que finalmente murió. La paga del pecado para él fue muerte física, pero también muerte espiritual. Pídale a Dios que usted no sea uno de esos que traicione lo que Dios ha puesto en sus manos, la convicción que Dios ha puesto en su corazón, que usted no vuelva su vista atrás, porque ya ha puesto sus manos en el arado. Y no es digno del reino de los cielos aquel que, colocando la mano en el arado, mira hacia atrás. Dios te llamó, Dios te ama, Dios te ha llamado a su casa para que con Él compartas todas sus riquezas, y te ha hecho coheredero juntamente con Cristo. Así que tú eres dueño de lo que Él es dueño. Así que no te dejes enredar ni engañar por las mentiras de Satanás. No te tientes ni caigas en la tentación de rechazar al único que te puede dar la vida y la vida eterna. Así que un abrazo grande, gracias por acompañarnos en esta serie, Los 12 Apóstoles. Espero que hayamos aprendido mucho y que ahora reconozcamos en cada uno de ellos una bendición maravillosa y una enseñanza poderosa. Un abrazo, bendiciones.